Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En esta ocasión vamos a calcular un problema, un volumen, aplicando el cálculo integral, y ese volumen queda definido por una serie de planos y de figuras. Nos dicen que obtengamos el volumen de un cuerpo acotado en el interior del recinto formado por el plano XY, plano de la base, el cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado, el plano XZ y la superficie helicoidal de paso K, eje longitudinal Z, en su primera vuelta. Bueno, pues vamos a comenzar primero entendiendo que todo esto es un volumen y lo que vamos a calcular es una figura geométrica en base a unos requisitos geométricos que nos están dando. Vamos a dibujarlo, aunque no fuera necesario, pero vamos a dibujarlo para que nos quede más clara la idea. Bueno, pues en primer lugar partimos de nuestros ejes coordenados, x y z, como siempre. Establecemos el valor del plano XY, que será nuestro plano de base, donde apoyaremos nuestro cilindro. Estableceremos dónde se encuentra el plano XZ, que cortará el cilindro después de su primera vuelta. Este será nuestro cilindro, un cilindro, como nos da la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado, lo que nos están diciendo realmente es que sería el cilindro, una longitud indefinida de cilindro, donde extendemos lo que es un círculo correspondiente a la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado. Bien, pues ese radio A lo extendemos hacia toda la longitud, hacia toda la altura, conforme a un eje z que nos dice longitudinal, que sería la altura del cilindro. Y por último nos falta definir cuál es nuestro paso de hélice, nuestra vuelta helicoidal. Bueno, pues aquí la tenemos. Sería una hélice inscrita, como si nosotros estuviéramos evaluando un depósito cilíndrico, y entonces dentro de lo que es el espesor de esa pared del cilindro, evaluáramos lo que es una hélice, una primera vuelta de nuestro paso de tornillo. Bien. Hemos visto aquí que tenemos lo que es el paso K, es una constante que luego simplemente podríamos sustituir por un valor determinado para calcularlo en caso de que el problema pues no fuera un problema teórico, sino un problema práctico. Bien, pues si avanzamos, nos quedaría que nosotros vamos a calcular el volumen como la integral triple de un diferencial de volumen, correspondido por el diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Cuando lo multipliquemos sería como una especie de mini cubo infinitesimal de esos lados infinitesimales tanto en el eje x, y z. Lo que ocurre es que para trabajar de esta forma, nosotros en vez de trabajar en coordenadas cartesianas, vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas, porque nos permite una mayor flexibilidad a la hora de trabajar los ángulos. Entonces nosotros vamos a deducir de dónde sale esto, y es muy fácil, porque si tomamos un punto, nosotros vamos a tomar un punto, pero como trabajamos en coordenadas cilíndricas, y hemos dicho que aquí lo importante para nosotros es la parte del plano, porque la longitud es indefinida, no vamos a trabajar con esféricas, no vamos a deducir cuánto vale la proyección del eje Z, la parte vertical. Por eso partimos de que Z es igual a Z. Las interesantes para nosotros son la X y la Y en este caso. ¿Cuánto va a valer entonces la X? Bueno, pues si nos fijamos dónde vale, nosotros vamos a tomar una distancia genérica que se separe del origen, una distancia R, y esa R la vamos a proyectar sobre el eje X y el eje Y. Si proyectamos sobre el eje X, tendríamos la R por el coseno del ángulo, y si proyectáramos sobre el eje Y, que sería este de aquí, sería sobre el seno, porque sería este valor, sobre el seno de este ángulo phi. Bien, pues ya teniendo que x es igual a r por el coseno, que la y es igual a r por el seno y que z es igual a z, una obviedad pero que nos permite seguir adelantando, pues podemos pasar a calcular el diferencial de volumen como el producto de diferencial de x por el diferencial de y por el diferencial de z. Para ello vamos a calcular una porción de ese tabique que comentábamos, como si fuera un depósito circular. Vamos a cortar una pequeña cuña, vamos a suponer que esa cuña es infinitesimalmente pequeña, que va a tener una altura diferencial de z, y vamos a ver qué ocurre con el espesor y con el arco. Nosotros tendríamos la altura de nuestra porción, esta porción de espesor de muro, sería diferencial de z, como hemos dicho, y tendríamos que la profundidad de ese espesor tendría un diferencial de r, porque r es la distancia, el radio que nos separaría la pared de nuestro origen, siendo circular. Sin embargo, nosotros sabemos que el arco de un ángulo cualquiera siempre se puede expresar como el valor del radio por el ángulo al que representa. Si estamos hablando de magnitudes diferenciales, pues nuestro ángulo tendrá un diferencial de ángulo, diferencial de phi. Y como estamos hablando de una distancia r, pues este valor sería r por diferencial de phi. De tal manera que nuestro volumen, el volumen de este trocito de muro, si queréis, que es lo que estamos evaluando, sería el producto de estas tres magnitudes. Diferencial de r por diferencial de z por r diferencial de phi. Y eso es lo que vamos a colocar aquí. Y estas son las tres magnitudes con respecto a las cuales nosotros vamos a integrar, en vez de trabajar con la diferencial de x y z, que sería lo análogo, pero trabajando en coordenadas cartesianas. Bien, pues si nosotros evaluamos cuáles son los límites de integración, esa r para nosotros va a variar entre dos valores. Entre un punto 0, donde no existiera
ningún radio, hasta cuando el radio vale el valor máximo, que es A, que es el radio de nuestro cilindro. Para el tema de phi, vamos a dar una vuelta completa, lo que significa que partimos de una vuelta inexistente, phi igual a 0, hasta una primera vuelta completa, que sería los 360 grados puestos en radianes, que serían 2pi radianes. Y por último tendríamos z. Nosotros z, como hemos dicho que z igual a z, ¿cuánto vale realmente z? Bueno, pues z nos tendremos que remontar a la ecuación de una hélice. Y lo que nos dice es que z es igual a k por phi partido por 2pi. Donde k es nuestra constante, nuestro paso de la hélice, phi es el ángulo que estamos barriendo y 2pi es para hacerlo con respecto a una vuelta en radianes siempre. Bien, pues si nosotros calculamos ahora cuánto vale el volumen, pues sería la triple integral de r diferencial de r por diferencial de phi por diferencial de z. Pero esto lo vamos a ir haciendo en integrales individuales, con lo cual sería entre 0 y a de r por diferencial de r, entre 0 y 2pi por diferencial de phi, y entre 0 y el valor de z, que era k por phi partido 2pi por diferencial de z. Vamos a ir haciendo la resolución desde la derecha hacia la izquierda y al final nos quedará un valor residual que será nuestro resultado del problema. Bien, pues si lo vamos haciendo, lógicamente la integral de diferencial de z tiene que ser z. ¿Y esa z cuánto va a valer? Pues va a valer el valor del extremo superior menos el del extremo inferior, con lo cual nos quedaría k por phi partido por 2pi por diferencial de phi. Ya hemos metido toda la integral dentro de la siguiente, que es la segunda integral que tenemos. Y ahora nos queda todo este valor, pero aquí sabemos que la única variable de integración es phi, con lo cual k, 2 y pi son constantes de integración que se pueden sacar fuera de nuestra integral. Y nos quedaría este valor, de tal manera que nosotros, una vez que extraemos la integral, nos quedaría phi por diferencial de phi, sería el equivalente a phi al cuadrado partido por 2, entre los extremos de integración 0 y 2pi. Esto al realizarlo nos quedaría que todo lo demás se simplifica, menos el k y el valor correspondiente del pi, porque estamos elevando esta magnitud al cuadrado, con lo cual nos quedaría pi por k. Y ese pi por k lo introducimos dentro de la ecuación en la primera de las integrales, con lo cual nos quedaría r, que ya estaba, por todo lo demás, que sería pi por k, y ahora por diferencial de r. En este caso la única variable que estamos integrando es r, con lo cual nos quedaría que pi por k es una magnitud constante, puede salir de la integral, y nos quedaría por tanto pi por k, y ahora la r por diferencial de r al integrarlo quedaría r al cuadrado partido por 2 entre 0 y a, que sería a al cuadrado partido por 2. Bien, pues hasta aquí este vídeo, que espero que haya sido de tu interés, y recuerda que en la página principal fdet.es puedes encontrar este y otros muchos materiales resueltos organizados por categoría que te ayudarán en tus sesiones de estudio. Recuerda también que no olvides pasar por nuestro blog divulgativo fdtonline.com, donde encontrarás muchos colaboradores aportando todos los conocimientos que tienen en formato de artículos que son muy interesantes para vosotros. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.